La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? William Campbell. William Campbell. Vale, William Campbell. Arrancamos en la orilla del mar, los vamos a despedir después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? En mi caso, sin ser para epatar, que odio epatar, como se me nota, yo mi relación con el mar es, digamos, nula. Siempre el mar lo he visto como el campo, ¿no? Como un paisaje muy bonito, me gusta ver el mar, pero prefiero estar en la Gran Vía, en la Diagonal. A mí me gusta más, me emociona más o me siento más cercano a lo... No sé si esto se puede decir, a lo humano, ¿no? A mí lo natural me tira un poco para atrás. El mar ahí no ha intervenido nadie, no sé. Imaginar el fondo del mar es una pesadilla. ¿Qué dices? Un horror. O sea, yo a veces... Ostras, me estás metiendo un miedo para empezar. A mí, imaginar el fondo del mar, esa idea de todos estos monstruos, básicamente, ¿no? Que pueblan los fondos de los mares, que tienen luces raras y que tienen unos ojos extraños y que miden más de lo normal, o que de pronto atraviesas el mar y acabas en aquello que decía Julio Verne de viaje al centro de la Tierra. A mí nada me puede dar más miedo. Para mí sería un poco como las alcantarillas, ¿no? de una ciudad, ¿no? Me da menos miedo, efectivamente, una fosa séptica de una ciudad grande que el fondo del mar. Háblame de tu abuelo Kelo. Kelo, que decía eso de 1 de agosto, 1 de invierno. Sí, mi abuelo Kelo, el padre de mi madre, era lechero y era un tipo muy especial, muy básico, evidentemente. Creció, yo creo que nació en 1921, una cosa así, o sea que le pilló y tuvo que cuidar a su familia cuando eran muy, muy pequeños. Era gente muy, muy de campo. Él era lechero, que es una profesión que, digamos, o sea, se dedicaba a recoger, aparte de tener vacas, se dedicaba a recoger con lecheras, ¿no? La leche de diversas casas a primera hora de la mañana. Primero sacaba les vaques, después recogía la leche, la entregaba o la guardaba y tal, la iba entregando y tal, y luego seguía a sus labores de su casa, ¿no? Las gallinas, las vacas y tal. Y Kelo tenía esta extraña sabiduría del que en apariencia no sabe nada. Que eso es que yo en mi caso, que soy quizás un poco resabiado, es muy sorpresiva. De pronto te descubría cosas, o por lo menos a mí cuando era chiquillo, me descubría cosas que yo no esperaba. Y luego, sin él quererlo, me hacía reír, que yo eso es algo que agradezco mucho. Sí, decía eso de 1 de agosto, 1 de invierno, sí, porque en agosto hace frío ya en Oviedo. Efectivamente, él era de Tiñana, al lado de Oviedo, y lo de 1 de agosto, 1 de invierno, es una cosa muy terrible. Yo odié Asturias, empecé a odiarla relativamente joven, y la odié mucho por su clima, porque siempre que salías llegabas mojado, llegabas a casa mojado, con un frío horripilante, llovía afuera, yo odiaba, creo que la gente no sabe, los enanos del Señor de los Anillos llevan un martillo, ¿no? Y eso es una carga muy grande. Pues en Asturias sería llevar paraguas. A mí llevar paraguas me parecía una cosa horripilante. Entonces llevabas, porque lo perdía, porque un paraguas era como un niño, ¿no? Era como son estas cosas electrónicas, ¿no? Que los alimentas, estos monstruos, Pokémon, estas cosas, ¿no? Para mí eso era el paraguas. Entonces no me quería hacer cargo de un paraguas. Era como una planta, ¿no? Que te regalan. Y no iba sin paraguas. Y mi abuelo siempre decía, cuando para mí agosto era la liberación, siempre decía 1 de agosto, 1 de invierno. 1 de agosto, 1 de invierno. Y yo, pero si todavía queda un mes.
Me queda un mes de vacaciones, un mes de ilusión, de fiestas o de conocer cosas, tal. Y el 1 de agosto, 1 de invierno. Y lo peor es que la verdad, porque hacía un frío Porque del empezaba el frío. Pero ya eso se acabó porque hay cambio climático. Ya se no lo acabó, podría ya se decir. acabó. Sí, exactamente. Ahora diría 1 de agosto, 1 de infierno. Porque empieza un calor horrible. Sigue habiendo un calor. Sigue, O sea, ya incluso en Asturias está descontrolado todo. Oye, es verdad que cuando nació tu hermano Luis lo viste encima de la cama y dijiste, ¿pero qué hace aquí esta escoria? Sí, fue mi hermano Luis, que además a mí me ha tocado la parte genética, digamos, física más trucha, ¿no? O por lo menos si yo hubiese nacido en una familia de rubios, pues yo sería, digamos, un poco el más atractivo, ¿no? Pero en el caso de mi hermano, nació rubio y con ojos azules. Y yo lo recuerdo perfectamente en la cama de la calle Pedro Masaveu de Oviedo de mis padres, y recuerdo, tiene 4 años menos que yo tenía 4, es decir, ya está cierto, no te digo qué razones, pero la emoción la recuerdas. Y recuerdo haber visto a Luis y decir, ¿pero qué hace aquí esta escoria? O sea, pero realmente decir, ¿para qué vienes a estropear lo que papá y mamá y yo tenemos? Que es un triángulo absolutamente imperfecto, que es mejor con él, pero da igual, era nuestro. ¿Sabes esta sensación, no? Decía un profesor mío, Domingo Caballero, que falleció hace 2 años, dice, la única cosa que tienes que entender, yo soy psicólogo de formación, dice, la única cosa que tienes que entender en psicología es que la gente se muda a un sitio mejor y lo pasa peor. Es decir, que la gente con las novedades, con el cambio, a pesar de que estén mucho peor que con el cambio que se viene, y sea claro que el cambio que se viene es mucho mejor, lo pasa mal. Y yo al ver a mi hermano Luis, aparte de la envidia, de ver a un chico guapo, ojos azules, aparte de todo eso, dije, a pesar de que nuestra familia fue mejor, evidentemente, yo dije, ¿qué hace aquí esta escoria? Aquí has venido. Aquí has venido. Claro, suelo preguntar por los olores de las casas, el olor de la casa de la infancia. Pues hay gente que dice la comida de mi abuela o la ropa de mi madre, pero es que en tu casa es el olor. O sea, el olor de tu familia es el olor en sí mismo, porque tu madre tenía perfumerías, ¿no? Es Claro. el olor en sí mismo. Mi madre fue tendera, yo creo que más por encima que experta en perfumes, que lo es, y que es una gran maquilladora y que tiene muchas cualidades. Yo creo que sobre todo lo que tiene por encima de todo eso es que es fenicia. Es decir, que tiene una capacidad de venta muy grande, que podría vender, como diría un cursi, ¿no? Hielo en el Ártico o arena en el desierto, ¿no? Entonces, lo que sí instauró mucho era la necesidad de la delicadeza, bueno, primero de vestirse bien, según su gusto, que podemos discutir mi madre y yo hasta el día del juicio final sobre el gusto en vestir, pero bueno, según tenía un gusto para vestir y lo sigue teniendo. Y un gusto en el olor y la presentación a los demás. Y eso en casa siempre estuvo muy presente. Pues cosas tan que digamos que son tan del siglo XX, que es que hace 100 años no eran ni presentes y menos en clases sociales bajas, como mi abuelo se duchaba una vez a la semana, como el desodorante, como un poco de perfumín siempre antes de vestirse. Nunca sobre la ropa, que eso sobre la ropa esto es horripilante, y es verdad. Tú te tienes que perfumar después de ducharte en bolas. Entonces te perfumas y ya con un buen perfume, no con cosas de tercera división que no patrocinan este programa, que podríamos decir, ¿eh? Pero no es por este tema. Y entonces ella instauró esa, que hasta cierto punto, ahora ya que me voy haciendo mayor, es una cierta muestra de respeto hacia los demás, la buena educación, ¿no? ¿Cuándo vienes a Madrid? ¿Cuándo vienes y por qué vienes a Madrid? Vengo a Madrid cuando termino la carrera. Porque la carrera la estudiaste allí Estudié en Oviedo, Asturias, ¿en Oviedo? Estudié psicología, pero yo creí que cuando empecé a ver cómo era la dinámica de Asturias, que es verdad que para lo que yo quería hacer, pues yo creo que Asturias tiene muchas posibilidades en determinadas cosas. O sea, no creo que sea una región muerta, pero ni mucho menos. O sea, esto me revelo y me alegro mucho que el actual presidente y la oposición se rebelen contra esta idea. Creo que hay muchas oportunidades, cualquiera que vaya a Asturias, Sí. y no solo en poner cachopos. De verdad que no, que hay muchas cosas que hacer ahí todavía. Pero hay determinadas cosas
que eran las que a mí me pedía el cuerpo, especialmente en 2005, pues escribir, pues el cine, pues muchas cosas que yo en Asturias no podía hacer, o la comunicación realmente. Entonces terminé psicología y gracias a un profesor que fue Domingo Caballero, que me dio comunicación y marketing en psicología, pues dije, oye, ¿por qué no me especializo aquí y me voy a Madrid? Y lo que me sorprendo es no haberlo hecho antes. Pero tu primera noche en Madrid, ¿dónde la pasas? O sea, ¿tú cómo te vienes en tren? ¿Te vienes en bus? Me vengo en bus, en un Alsa, no se me olvidará, claro, esto no se te olvida, en octubre, y yo alquilé un espacio en un portal. Es decir, que me cobraban, que ahora sería, pues bueno, un piso horripilante. No era ni un piso. Pero yo tenía, primero, odio quejarme. Es decir, primero porque, bueno, mis padres, evidentemente, yo ganaba un dinero y tal, pero me ayudaron, evidentemente. Y odio quejarme por aquello que descubrí más tarde que decía Gamero, ¿no? A los amigos no les cuentes las penas, que los divierta su puta madre. Pues yo eso ya lo llevaba adentro, incluso con mis padres. Entonces, ese primer año fue duro, porque yo estaba solo. Y un primo mío, realmente me recuerdo muchísimo a mi primo Jorge, que me acogió y de vez en cuando me daba de cenar. Y entonces, aquí mismo vivía en Corredera, yo vivía en Malasaña, y de vez en cuando, y esa era un poco mi primera vida social. Y son cosas, Mara, aparte de un frío, que no se te olvidan. ¿Por qué Edu Galán se ha puesto William Campbell? William Campbell es una historia muy bonita. Vosotros sabéis, y vosotras, que Paul McCartney, que viene a Madrid, por cierto. Que creo que tienes ya entradas Pues, para hombre, el día 9. Para los dos. Tengo entradas de pie para el día 9 y sentados con doña Maruja Torres para el día 10. Ya las he comprado y bueno, pues nada, estamos repasando todo. Entonces William Campbell era, se rumorea que en el año 66 Paul McCartney murió. Esto sabes que hay una leyenda urbana, una leyenda urbana que sí. murió y fue sustituido por un bombero que se llamaba ¿cómo? William Campbell. Que bueno, como vivimos una época tan tarada con historias absurdas y teorías de la conspiración, a mí una leyenda falsa que te gustaría que fuera real. Bueno, a mí me parece imposible que alguien se crea que Paul Saber, McCartney... claro, que tú fueras a ver el día 9 a William Campbell. Y de hecho, Paul McCartney en un disco del 93 en directo se titula Paul is Life. Y entonces tiene 1000 guiños a reconfirmar que es William Campbell. Cosa que me hace una gracia, porque ese Paul McCartney es mucho más divertido de lo que parece. Oye, Edu Galán, ¿en qué momento, por ejemplo, si yo te digo, rememora una noche en la que tú sintieras que estabas donde tenías que estar, bueno, quiero decir, con el mundo que habías creado en Madrid? O sea, llegas, estás un año solo, con tu primo. Vale, si yo te digo, vuelve a esa noche en la que dijiste, ahora sé que yo pertenezco al lugar en el que yo quería estar, o estoy en el lugar en el que yo quería estar, en el micromundo. Pero que yo tiene quería que crear. ser en esa temporada de tiempo. No, cuando te dé la gana. Pues sí, es sí. que yo de verdad que tengo muy mala memoria. Eso, los que me conocéis lo sabéis. Yo noté que el universo me miraba de frente hace unos días con Marta, con mi mujer, la señora Flitch, que es una presentadora de un nivel extraordinario, y una persona pues incluso mejor que presentadora, aunque da gusto decir, con nosotros mi marido. Esto lo hace a veces, o como ha presentado Gran Hermano, el nominado para el hombre más guapo es... Eso es una genialidad cuando te lo hace ella, claro. Lo mío es un desastre. Pues noté que el universo tenía sentido, que eso sabemos que es azaroso y que es una sensación emocional tan poco respetable, pero tan bonita como sentirla, ¿no? Porque no es racional. Y el otro día, hace 3 o 4 días, viendo a Tom Jones con Marta en el Botánico, noté que había llegado a un sitio de mi vida muy guay. La vi tan absolutamente guapa. Pensé en Tom Jones, que sigue vivo, 84 años, que eso, a mí adoro que la gente siga viva y bien. Esto es una cosa que me gusta. Ya sabes que tengo muchos amigos mayores y me gusta encontrarme con Tom Jones, como si te encuentras con un amigo. Y vi a mi mujer tan guapa, que lo estaba pasando bien, que durante ese corto, que supongo que a muchos y muchas oyentes les ha pasado, es un segundo. Y decía no sé quién que la felicidad siempre se mide, y te agradezco que me lo hayas hecho recordar, la felicidad siempre se mide a posteriori. Esto de
pensar lo feliz que voy a ser o lo feliz que estoy siendo, pierdes el tiempo. Porque si estás siendo feliz, no pierdas el tiempo en sentir que estás... Disfruta, olvídate, como andar sobre bicicleta. Y ahora pensándolo, fue un día tan bonito. Luego nuestra niña dormía en casa, cuidada estupendamente, no le duele nada. Y de pronto Tom Jones cantó lo que fuese. Estaba la noche estupenda. El parque, las noches del Botánico, hay que darles un aplauso porque lo hacen todo tan bien. Sonaba todo tan bien. Ella estaba tan guapa y tan contenta. Y de pronto, sin darme yo cuenta que yo tengo un problema, cuando mi mujer me da un beso cerca de la oreja. Me dio un beso cerca de la oreja. Y dije, carajo, ya. El universo me mira de frente. Y me dice, hola, no fuiste tan imbécil. Quería preguntarte por Mongolia. Sí. Quería preguntarte... teníamos 2 revistas satíricas, El Jueves y Mongolia. Ahora solo tenemos El Jueves, ya casi ni siquiera en papel. Mongolia sigue en papel, pero yo no estoy. Pero tú no estás. Pero ¿qué te hace irte de Mongolia? Mongolia, lo que ocurre es que en el 21... Bueno, primero, yo siempre consideré que... Pero esto es una tontería mía, es una cosa muy personal. Que 10 años en un sitio y ya está. Y eran 10 años. Yo empecé en verano de 2011 y me fui en junio del 21. El 21 sí. 10 años ya está. Yo creo que dejé arreglados, o por lo menos ayudé a dejar arreglados el pago, sobre todo de esa multa absurda que está recurrida ahora a Europa y que espero que ganen, multa o condena absurda a Ortega Cano. Ortega Cano pone una denuncia a Mongolia, sí, la gana y entonces hace pagar, tenéis que pagar una multa 40.000, o sea, completamente euros, desproporcionada por un chiste. Y eso está recurrido está en Europa, pero con tanta gracia. Como un chiste malo, por cierto, de Ortega Cano. Horripilante un chiste, o sea, es una no cosa... lo cuentes, no pasa nada, pero la cosa es que Ortega Cano crea todo esto y os encontráis con que tienes que pagar 40.000 euros. Más las costas, que son unos 60.000. Sí. Entonces, a mí... Y estuvimos trabajando, tanto Darío y yo y todos, haciendo una deuda interna gratis para liberarnos, y gracias a los lectores, seguidores, seguidoras de Mongolia, eso se libró. Y luego yo también, por otra parte, hay una cosa muy importante, es decir, en mi caso, cualquiera que vea mis redes y que vea las de Mongolia, que realmente yo llevaba las redes de Mongolia o me viese en el teatro o tal, yo era muy frentista, porque yo creo que la sátira tiene que ser muy frentista y muy burra. Bueno, es que la sátira no es un chiste. No es un chiste. Es opinión. Es opinión. Y luego utiliza el humor, pero también puede utilizar incluso cosas tan grotescas, pero bien hechas, pero pueden hacer como el insulto. Es un género muy, muy complicado. Y claro, yo en el 21 también iban a hacer Berta. Y a mí, por ejemplo, no quiero decir la organización, porque ¿para qué? Pero nazis, porque yo me enfrentaba a los nazis. ¿Qué cositas ahora son? Yo he leído el otro día en un periódico que decían activistas de extrema derecha. Esto lo he leído yo en un periódico, no quiero decir cuál. Son activistas de extrema derecha. Y no, son nazis. Entonces, yo utilizaba palabras muy gordas contra los nazis, que no voy a reproducir aquí, porque ¿para qué? Entonces los nazis hacen lo que los nazis. Te vamos a matar, sacamos fotos de tu portal, tal. Y creo ya que teniendo una niña de esa edad, yo creo que para volver a eso, para volver al insulto y al enfrentamiento con los nazis, me tienen que dar 5 años para que Berta pueda insultarlos conmigo. Es decir, entonces yo quiero utilizarla de escudo humano contra los nazis. Pero de verdad, porque de verdad que me preocupa brutalmente cómo esta sociedad se ha... Yo creo que entiendo por qué, y he escrito mucho por qué, que creo que es por diversos condicionantes de un cierto individualismo, bla, 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 muchas cosas, las herramientas que utilizamos y tal, pero como en esta sociedad hemos normalizado cosas que son innormalizables. La justificación de los totalitarismos, la decadencia de la democracia, la no confianza en la democracia como el sistema más innovador y el mejor que existe. ¿No crees? La antipolítica. La antipolítica. Yo entiendo que es verdad que has escrito mucho sobre esto y has hablado mucho sobre esto, forma parte de un discurso elaborado muy previamente, ¿no? O sea, de un discurso
la gente no tiene estos discursos de repente. No, es un discurso... Esa distopía frente a la utopía, esa desesperanza con pensar que puede venir un mundo mejor y siempre querer que viene el apocalipsis, no se levanta uno por la mañana y lo tiene. Son ideas que van gestándose y que han gestado otros, probablemente, ¿no? Sí, Porque estos discursos no tenían ningún sentido hace 20 años, o sea, la gente no se atrevía a decirlos ni en la barra de un bar ni en una cena familiar. Y ahora lo dicen con un micro delante, ¿no? ¿Qué va? Bueno, primero porque... Y por supuesto, metiendo un voto en las urnas. Claro, lo primero es eso, que evidentemente, pues bueno, sabemos que hasta los antidemócratas o los totalitarios en una democracia tienen derecho al voto y tienen derechos. Sí, claro. Esto es muy importante tenerlo claro también. Y son derechos, y son partidos legales. Y son partidos legales. Todo el mundo vota a partidos legales. Aquí no hay más narices. El problema es que yo creo que nos han ido calentando poco a poco a través de una ideología que yo creo que está muy, muy localizada, que es una ideología que parte del reaganismo de los 60, individualista, de mercado, un neoliberalismo de mercado que arrasa completamente con cosas que a la gente le vienen bien. Es decir, por ejemplo, la sanidad pública. Arrasa con la sanidad pública, arrasa con el Estado. El Estado arrasa con el pagar impuestos, que por favor, en el momento actual en España, usted y yo no pagamos impuestos, especialmente usted, pagan impuestos en general los ricos, en general. Esa idea de que nos roban, nos saquean, eso es una cosa que le están vendiendo a usted, para cuando usted tenga un problema gordo de salud, llegue a la sanidad y no se lo cubra, y usted se muera. Entonces igual usted paga menos impuestos hoy, pero cuando necesite de verdad el dinero, es así de sencillo, no le va a llegar. Y esto viene también de una cosa muy importante, que nos han hecho olvidar, y esto se repite también desde la izquierda y desde una izquierda absurda completamente, nos han hecho olvidar que las clases sociales existen y que ser pobre te hace más proclive a la depresión. La depresión no es, digamos, por ejemplo, por hablar de la depresión, pero te puedo hablar de mil cosas. La depresión no llega así, como dice, y uno no tiene la culpa, como aquella canción, ¿no? La depresión tiene más probabilidades de que aparezca en clases sociales más bajas. Entonces a mí no me hable de, en general, la depresión o de los impuestos en general. Es que nos matan a impuestos. No, a ver, ¿usted quién es? ¿Es de clase baja, de clase media, de clase alta? ¿Usted qué es? ¿Mujer o hombre? Importantísimo, el sexo. ¿Usted qué es? ¿Migrante o es español, digamos, o nacionalizado español? Efectivamente, migrante, sí. En el sentido que me acabas de aclarar, de poner ahí. Entonces, las etiquetas son muy importantes y no son generales. Y yo creo que el análisis se desnaturaliza cuando vamos, incluso desde los medios de comunicación de izquierdas, a cosas generales. La vivienda, los jóvenes y la vivienda, es difícil acceder, o los impuestos. No, ¿de quién hablamos? ¿De qué clase social? ¿A quién afecta? Y sobre todo, de verdad, la política es necesaria. No todos los políticos son iguales. Esto siento que por el tiempo tiran estos eslóganes, pero es que es así. Yo diría, Edu, que todo es política. Es decir, si tú te levantas por la mañana y puedes encender la luz, eso es política. Si tienes agua corriente en tu casa, eso es política. Si vas a una escuela o coges un coche, eso es política. Otra cosa es que no todo es políticos, ni todos son partidos políticos. El sentido de que lo personal es político, lo has explicado muy bien. Es decir, en ese sentido de que aprietes el botón y haya luz. Es decir, pero no en el sentido de que en tu vida personal cualquier decisión que tomes sea política. No es ideología. No es ideología. Decir, en tu vida personal puedes tomar mil decisiones, sí. O incluso a mí me va bien. Yo voto opciones de partidos políticos y políticas que así en principio, a día de hoy, van en mi contra. Van en mi contra a día de hoy. Porque es que es otro de los problemas que tenemos actualmente. El cortoplacismo y el infantilismo y el individualismo. Es que una vez
cogí un avión y la asistencia de AENA no funcionaba perfecta. Día. Es que la seguridad social no funciona, entonces es mejor lo privado. No, la seguridad social y los funcionarios, dentro de que, bueno, evidentemente los funcionarios, pues como todos los bares, como todos, pues te puedo señalar a 4 que es mal. Yeah. Bien, bueno, vale. Pero han sostenido Y sostienen. y sostienen este país los profesores, los bomberos, los funcionarios de administración, los archiveros, los bibliotecarios, Todos los sanitarios. es que, bueno, los sanitarios Sí, sí. les hemos aplaudido Sí, mucho. sí, sí. Y eso viene de un determinado tipo de políticas que de verdad que no son cortoplacistas ni son infantiles, son largoplacistas, son para... Aunque no tengas IAES. Pero es que yo no voy a tener hijos, me da igual lo que pase con el planeta. Es que no hay ninguna opción política que exactamente me llegue a... Que es que, bueno, en el punto 2.4 no estamos de acuerdo, entonces me abstengo. Hay que ir a votar y, bueno, pues a veces no estás al 100%, pero evidentemente, en mi opinión, Edu Galán, cualquier opción política que se acerque a Vox o a esta cosa horripilante de se acabó la fiesta... No existe. O sea, hay que votar en contra de estas cosas. No puede ser. Pero bueno, yo qué sé. Será que he tenido una hija. Bueno, esto me pasaba igual, ¿eh? No, es que yo siempre has sido siempre así. he sido así. Me conoces desde hace muchos años. Bueno, oye, que me encantaría seguir hablando y no creo en contigo. Dios. Eso encima. Salvo cuando ibas a hacer la comunión, que creíste un poco para que te tocara el videojuego, ¿no? Eso es. Y mira que me regalaron un videojuego cutre de estos. No, pero de verdad. Oye, Edu Galán, Dios no existe, por favor, tampoco creáis en Dios. Vámonos a Anfaro. Dime con quién te gustaría estar. Hombre, a mí, por supuesto, y de verdad suena muy ñoño. ¿Qué canción sonaría? Yo odio la ñoñería y me gustaría estar, cómo no, ¿con quién va a ser? Con la persona que me completa la vida, que es Marta Flitsch, que es mi faro, que de hecho yo no necesito ir a faros, porque el mar me incomoda y el faro me incomoda. Y aparte tengo la gran suerte de que Marta tiene unos ojazos que son como 2 faros. Tengo el faro de Cudillero, que se acaba de abrir, y el faro de donde tú quieras. Entonces, ¿para qué voy a ir a un faro? ¿Y qué música sonaría? Y bueno, pues yo te diría que siempre me ha gustado, por volverme un poco coplero, pues venga, me voy a poner a pensar en mi querido amigo Andrés Calamaro y voy a recomendar una canción en la que se vuelve un poco Pimpinela, que no tiene nada que ver con el amor que siento por Marta, pero nos gusta a los dos, y que se llama, la canta con Miranda, y se llama Tu misterioso alguien. Tu misterioso alguien. Pues Edu Galán, ha sido un rato extraordinario contigo. Yo me lo paso siempre muy bien contigo y en la SER. Y aquí, mira, aquí tienes... Aquí está Andrés, que cada día canta mejor. Un beso muy fuerte. Hay Edu alguien Galán. en tu vida que está transformándote. Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.